Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor, mis amados. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Mateo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 7, verso 13 en adelante. Mateo 7. Mateo 7, 13. Amén, aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Dice la poderosa palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha. ¿Cómo dice? Entrad Por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre, en el nombre de Jesús, permítanos estudiar su santísima palabra hoy en esta noche, que sea de bendición y fructificación para los que estamos aquí y para los que no pudieron llegar hoy en esta noche. Donde quiera que estén, bendígales, guárdenles, Señor, redarguya sus corazones y sus mentes para que este año hagan nuevos votos de servicio para usted, Señor, y puedan acercarse a su santa presencia, glorioso Dios. Y a todos aquellos que vayan a escuchar esta palabra en el lugar donde sea, les bendecimos desde aquí de Western City, Iowa. Nuestro Ministerio Cristiano Internacional, la Casa de las Cinco Fuentes, les bendice y rogamos por sus almas, por su salud y para que se afirmen cada vez más en los caminos del Señor. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. Muy bien, ahora vamos a mirar el tema: entrar por la puerta estrecha. Estamos mirando en este tiempo moderno que estamos ahorita, estamos mirando una cantidad de hermanos que se están alejando del Señor. Y estamos mirando una cantidad de hermanos que se están enfriando en las cosas de Dios. Hermanos de a muchos años, hermanos que han servido por mucho tiempo, por alguna u otra razón se están enfriando. Ahora, como hay una diversidad de palabra en las redes sociales, ahora ya está de moda que la gente se quede en sus casas a ver las prédicas y no viene a la iglesia. Y no dice eso la palabra del Señor. En ninguna parte de la Biblia dice que nos alejemos del Señor. Dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Así dice. Entonces, aquí el consejo que Jesús da y que el Señor nos está dando es que entremos por la puerta estrecha. La puerta estrecha es Jesús. Amén, Porque el caminar con Jesús no es un caminar fácil, es un caminar difícil. Dice otra parte de la Escritura que con mucha dificultad entraremos en el reino de los cielos, con muchas tribulaciones. Entonces, si vemos la historia de Pablo, de Pedro, de Juan, de cualquiera de los apóstoles, seguidores de Jesús, el único que no fue mártir fue Juan, el apóstol Juan. No Juan el Bautista, sino el discípulo Juan. Y todos los demás vemos que su vida fue una vida muy difícil, pero son salvos y fueron mártires y están ahí ya con su salvación ganada. Entonces, conociendo Jesús los tiempos futuros que le fueron mostrados a Daniel, Daniel miró varios imperios que iban a caer y prácticamente a Daniel le mostraron la historia de la humanidad hasta la venida del Señor Jesús. Él no alcanzó a entender, pero le fue mostrado a Daniel cómo iba a ser la humanidad entera y lo que venía a posterioridad. Aleluya. Y el Señor Jesús, conociendo, yo veo estas escrituras y digo, qué maravilla y qué sabiduría del Señor, que Él conoce los corazones de las almas y Él nos avisa con tiempo que no nos enfriemos de Él, que estemos permanentes en Él. Porque aquí enseña y dice, entrad. ¿Cómo dice? Entrad.
porque en aquel día muchos querrán entrar y no podrán. Así como quisieron entrar cuando ya miraron que estaba lloviendo en el arca de Noé, y no le creían a Noé. Noé duró 110 años hablándole a la gente que iba a caer un diluvio, en pleno desierto donde no llovía. Y lo miraban aquel anciano que fue el primer constructor de barcos gigantes, prácticamente el primer ingeniero naval y el primer ingeniero de grandes naves marítimas fue Noé. Aleluya. Y sus hijos. ¿Cómo le haría ese pobre hombre para construir semejante arca? Y lo juzgaban de loco por 110 años. Pero cuando las puertas de los cielos fueron abiertas y las fuentes subterráneas fueron abiertas, por si usted no lo sabe, a 600 kilómetros de profundidad, las ondas sísmicas de los sismólogos han hecho estudios geológicos de la Tierra, y las ondas que van bajando a través de las capas terrestres tienen unos ecos que se van de paso, partes blandas como el agua, y los científicos han encontrado que a 600 kilómetros de profundidad de la Tierra hay más agua que en todos los océanos que están arriba en la Tierra. Y yo me puse a investigar. Dije, a ver cómo está esta cosa. Y encontré que dice en el libro de Génesis que fueron abiertas las fuentes de las aguas y que las compuertas de los cielos se abrieron cuando el diluvio. Entonces quiere decir que sí hay cantidad de agua abajo, más que en los mismos mares. Entonces, aquí vemos la inmensa sabiduría del Señor y dice, entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha es Jesús, Él es la puerta. Jesús es la puerta. Y cuando nosotros rendimos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra personalidad a Jesús y permitimos que Él haga su voluntad de Él en nosotros y no nosotros hacer la voluntad de nosotros mismos, es cuando estamos sometidos a Él. Aleluya. Y es cuando tenemos acceso a su presencia, porque somos siervos y siervas de Él, dispuestos a hacer la voluntad de Él. Aleluya. Porque Jesús dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Amén, gloria al Señor. Que no sea mi voluntad. Por eso, cuando nosotros morimos al yo y dejamos que sea el Señor y que Él obre en nosotros como Él quiera, es cuando pasamos a ser vasos de honra para el Señor. Amén, Y aleluya. no de deshonra. Porque una persona que hace lo que su voluntad le dicta y lo que Él quiere hacer, no es un vaso de honra. Un vaso de honra es aquel que dice, Señor, que se haga tu voluntad en mí. Heme aquí. Envíame a mí. Señor, que tu voluntad sea en mí. Y cuando el Señor ve esa disposición de tu corazón, es cuando te da llamado. Es cuando dice, no, este sí me va a servir. Aleluya. Me va a ser fiel. No se va a cansar. No se va a quedar tirado en el camino. No va a dejar abandonado lo que le dé. Va a ser conforme yo le diga. Y es cuando nosotros entramos a la dimensión del reino, a la dimensión de la voluntad del Señor, a esa dimensión donde Él se mueve en cosas sobrenaturales. Mira, ahorita estaba hablando con nuestro hermano Erwin de Arizona y me dice, pastor, tenía mucho tiempo en ir a la iglesia y ayer fui y vino un predicador, no sé, de Centroamérica, no sé de dónde. Dice, increíble, había una mujer sorda de nacimiento y salió oyendo. Aleluya. Había una mujer inválida y salió escuchando ella su silla de ruedas. Gloria a Dios. Dios sigue haciendo milagros, Amén, gloria a Dios. Amén. porque es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los Y siglos. amén, aleluya. Amén. Es el mismo. Gloria a Dios. Pero ¿cómo se manifiesta el Señor Aleluya. de esa magnitud? Cuando ve nuestra voluntad rendida a Él. Sí, amén. Cuando no ve pretextos. Es que estoy cansado, es que hoy no puedo, es que hoy tengo sueño, tengo hambre, Ah, no quiero ir, hoy no, hoy me quedo, hoy no lo busco, hoy no le soy fiel. mañana sí. Entonces, ¿cómo vamos a creer que Él sea fiel con nosotros y aún sigue siendo fiel? Porque dice que Él es fiel por la eternidad.
Señor, aleluya. Él es fiel. Y Él no puede actuar infielmente con nosotros. Y nosotros, cada vez que nosotros queremos hacer nuestra voluntad, le somos infieles al Señor. No estamos siendo fieles. Entonces, aquí cuando me comentaba él eso, me dice, mire, y dice, yo entré pensando ciertas cosas cuando entramos al servicio, y pum, pácate lo que empezó a hablar el hombre aquel era lo que yo andaba pensando. Ya no hallaba qué hacer. Porque Dios conoce los corazones. Sí, amén. Y conoce los pensamientos antes de que los digamos. Aleluya. Fíjese lo que es la sabiduría de Dios. ¿Cómo no va a conocer los pensamientos si Él es el creador del cerebro? Él sabe cómo funciona el cerebro, que es una maravilla el cerebro. Ahorita ya el cerebro ya lo escanearon de tal manera, hicieron cortes más delgados que un cabello y ya lo escanearon, ya conocen la conexión de cada neurona y ya lo están manipulando. ¿Sabía usted que nuestra voz es una huella digital? Por eso, hasta que muramos sigue siendo la misma voz, porque sigue siendo la misma huella del dedo, sigue siendo la misma huella de los dientes, sigue siendo la misma huella de los pies, sigue siendo la misma huella genética de nosotros. Pues ahorita ya saben cómo manipular al cerebro humano, ya saben cómo hacer que tú oigas voces desde lejos y que ellos te digan lo que quieras escuchar. Ahorita la ciencia está tan avanzada que ellos pueden hacer ya lo que se les antoja. En otras palabras, están manipulando el genoma humano a como ellos quieren. Pero aquí, volviendo a Jesús, en su infinita misericordia, Él nos da un consejo a todos sus seguidores y nos dice: entrad por la puerta estrecha. ¿Entrad por dónde? Por la puerta estrecha. Por la puerta estrecha. Y una puerta estrecha uno batalla para entrar. No entras así de ya llegué y para adentro. Batallas y hasta que entras. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. El mundo ofrece una puerta ancha. Yo recuerdo muy bien cuando empecé a leer la Biblia por primera vez. Este fue uno de los primeros pasajes que yo leí. Yo recuerdo muy bien, lo leí en Yagualica, Jalisco, en una casa que está en el callejón, y le llamaban el callejón del diablo. Y ahí vivíamos nosotros, en esa casa. La rentábamos los estudiantes, ahí vivíamos. Y cuando el pastor aquel que me desafió y me dijo: usted es un estudiante ignorante porque no sabe nada de la Biblia, le voy a regalar mi Biblia para que la lea y se dé cuenta lo ignorante que está. Y no me había dicho. En cuanto llegué a la casa, abrí la Biblia y aquí la abrí. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, dice, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El mundo va por esta puerta ancha. Usted observe los bailes en las discotecas, están a reventar. Las cantinas, hay veces que hay más carros en las cantinas que en las iglesias, y es porque es la puerta ancha, y la mayoría de la gente quiere estar en ese camino ancho. Y la gente dice: esto es vida. No, eso es muerte, según lo que dice aquí. Porque esa puerta ancha produce muerte, no produce vida. La puerta angosta, que es Jesús, da vida. Amén. Y Señor, vida amén. en abundancia. Amén. Porque Jesús es la vida. Señor. Él es la vida. Entonces menciona el 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso dice que pocos entrarán al reino de los cielos. Pocos. Por eso tenemos que mantenernos firmes y fieles en el Señor. Vamos a Lucas 13:24, allá adelantito. Lucas 13:24. Les manda muchos saludos al pastor Soria de Durango. Está muy agradecido por los videitos que le mandamos. Les manda saludos, está muy contento. Amén. Lucas 13:24. Y también les manda saludos al pastor Alfredo de Rosarito, Baja California. Todos los días me habla. Dice el 23:
Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, fíjese qué listo el que preguntó. Le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús contesta: esforzaos, ¿cómo dice? Esforzado. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Mira, hay iglesias que no dejan entrar a una prostituta. O hay iglesias que si viene una mujer de minifalda no la dejan entrar. Pero cuando esa mujer pecadora se arrepiente y se aparta del pecado, tiene más posibilidad de entrar primero ella al reino de los cielos que los religiosos que no la dejaron entrar. Aleluya. ¿Sí me están entendiendo? Gloria al Señor. Porque lo que el Señor busca son corazones sinceros, que se arrepientan y crean y pongan su fe en Él. Gente que realmente en sus últimos años de vida, cuando se convierten al Señor, desean servirle de todo corazón y lo hacen con gusto y con alegría. Y es cuando esos últimos serán los primeros. Y los primeros serán postreros. Por eso es que uno no debe de negarle a nadie la entrada al reino de los cielos. ¿Sí me están entendiendo? Miren, cuentan que una vez entró un compadre invitó mucho a su compadre por muchos años a la iglesia. Y resulta que cuando entró el compadre, entró con su cachucha porque él estaba calvo, no tenía pelo. Y el diácono, los diáconos, se le fueron encima. Oiga, quítese la cachucha. Pero no, discúlpeme, es que yo fue la condición que le puse a mi compadre, que yo venía a la iglesia, pero no me quitaba la cachucha. ¿Ah? En eso quedamos mi compadre y yo. Yo por eso vine a la iglesia, porque le dije a mi compadre que yo iba con la única condición que no me quitaran la cachucha. Pues el pobre hombre se sentó en la última banca de atrás y ahí están los diáconos, que se quiten la cachucha y que se la quite y que se la quite. Y que se levanta el hombre molesto y se sale molesto. Iba tan molesto que se salió casi corriendo de la iglesia. Se salió casi corriendo de la iglesia. Y cuando salió, lo atropelló un carro y se murió. Ahora la pregunta es, dígame, ¿qué era más importante, su salvación o la cachucha? La salvación. ¿Qué era más importante? La salvación. Su salvación. A lo mejor ese hombre ese día iba a ser salvo, porque ese día fue a la iglesia y fue de voluntad. Pero por la religiosidad que hay en las iglesias, hay espíritu de religiosidad en las iglesias, que prefieren que se pierda ese por traer la cachucha a que sea salvo. Ahora díganme ustedes, ya poniendo en la balanza, ¿quién pecó más? ¿El pobre hombre por entrar con la cachucha o estos que lo hicieron que se salieran? ¿Quién pecó más? Ellos. El hombre fue muerto y no sabemos, claro que no fue salvo porque no aceptó al Señor. Entonces, por eso dice que los primeros, o sea, los postreros serán primeros. Entonces, el que se arrepiente ahorita y acepta al Señor ahorita, por pecadorazo que sea, ese va a entrar primerito al reino de los cielos. Amén. Amén.
Y los religiosos que tienen toda su vida en la iglesia. Miren, yo he conocido casos en iglesias de amigos míos. Ya ven que uno tiene su lugarcito donde sentarse. Y uno le gusta por alguna razón siempre sentarse ahí. Pues resulta que una vez llegó una pareja nueva y se sentó en el lugar de unos viejitos que tenían 40 años sentándose en la misma silla, que se enojan tanto los viejitos que hacen que esa pareja se levante de su silla y lo sacan de la iglesia. Dígame usted, ¿así cómo? ¿Qué es más importante? Pues que se siente donde él guste. Aleluya. Mire, yo por ejemplo, yo no soy de la idea de que hay predicadores y esos que están ahí atrás que se vengan para acá. Ahí déjalo donde está. ¿Para qué lo estás molestando? A lo mejor ahí lo va a alcanzar el Señor. ¿Para qué lo molestas? Si Él está cómodo ahí déjalo. Tú predica y que sea el Señor haciendo la obra. ¿Para qué estás manipulando a la gente? Aleluya. ¿Sí me están entendiendo? Miren, les pongo un ejemplo relacionado a esto de que los últimos son los primeros. Allá en California tenemos unos amigos muy amados, católicos, que los empecé a llevar yo a la iglesia. Y como somos compadres, él y yo, que le bauticé a un niño, en la iglesia, estando en la iglesia, le dije, oye compadre, aquí estamos hablando, y me oye el predicador, un predicador de Guatemala. Óigame usted, ¿qué le pasa? Me dio un regañador a mí y a él, porque le dije compadre. Fue tanto lo que le molestó a mi amigo mío esa regañada, que se fue. Ahora es un liderazo que tiene cantidad de gente. Y ya estando en la iglesia, se fue de la iglesia por una imprudencia. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cautelosos, porque las almas son del Señor. Amén. No podemos estar siendo llevados por espíritus de religiosidad y andar queriendo manipular a la gente. No. El único que tiene poder para cambiar a la gente es el Señor Jesús. Amén. Aleluya. No nosotros. Nosotros solo cumplimos con dar la palabra y que sea el Señor haciendo su obra. Y eso es muy importante, mis amados. Por eso tenemos que ser muy cautelosos. Vamos a 1 Corintios 9:25. 1 Corintios 9:25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminado. Y esto lo dijo Pablo. Él se abstenía de muchas cosas, pero él dice, yo pongo mi cuerpo y lo ofrezco. No vaya a ser que siendo predicador para muchos yo me vaya a perder. Él dijo, si ocupo hacerme griego, me hago griego. O lo que ocupo hacerme por tal de ganar a aquellos, así lo hago para ganarlos. Ahora, la iglesia de ahora solo quiere predicarle a los mismos de la iglesia. Así como los que ya estamos en la iglesia ya somos salvos. Pero los que no conocen del Señor, ellos no son salvos. Mire, hay un ministerio de un pastor, se me hace que está en Dallas. Su ministerio de ellos son con puras prostitutas. Y ellos predican de noche. Ellos se van a los prostíbulos y ahí están en la puerta del prostíbulo predicando. No se imagina la cantidad de prostitutas que han sacado desde ese trabajo y ahora le sirven al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene ministerios para cada tipo de gente. Amén. Señor, aleluya. Dios tiene ministerios para cada tipo de gente. Yo tengo un amigo que ya murió. Él estaba todo tatuado, lleno de tatuajes. Y Dios lo llamó al servicio. Lo metieron a la cárcel y le iban a dar silla eléctrica. Y Dios lo sacó de la silla eléctrica, lo sacó de la cárcel y su ministerio era con puros de la cárcel. Y en su iglesia había puros tatuados. Yo cuando iba a su iglesia me sentía hasta así medio incómodo porque pues
tatuados de la cara y de esos que están bien forrados de tatuajes, ¿verdad? Y el Señor me hizo entender que Él en su infinita misericordia tiene siervos y siervas para cada tipo de gente, para que no se pierdan. Como este que le predica a las prostitutas, Dios es el que lo mandó Aleluya. para salvar a los que van a ser salvos, porque estrecha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Ahora, nosotros hemos caminado ese camino ancho. ¿De dónde nos sacó el Señor? Del camino ancho. Mire, a mí te encantaban los bailes. Yo para bailar era buenísimo. No, cuidar un tronco yo para bailar. ¿Y de dónde nos sacó el Señor? De ahí. ¿Por qué? Por su infinita misericordia. ¿Y saben por qué? Porque Él fue el que nos encontró a nosotros. El Señor tiene planes para nuestra vida, que no nos perdamos. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor y que Él haga con nosotros como Él quiera. Señor, aleluya. No como nosotros queremos, sino que como Él quiera, y que se haga su voluntad en nosotros. Fíjense lo que dice Filipenses 1:27. Que Dios tenga misericordia. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que estéis unánimes, combatiendo por la fe del Evangelio. Entonces, Pablo le dice a estos filipenses: manténganse unidos, combatiendo por la fe del Evangelio. Trabajen juntos, apártense del mal. Prácticamente diciéndoles: sírvanle todos los días al Señor de su vida. Y iré a verlos, si sé que unidos están. Porque Pablo era de carácter duro. Pablo no era cualquier cosita. Fíjense lo que dice Colosenses 1:29. Colosenses 1:29 dice: por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Luchando según la potencia de Él. ¿La potencia de quién? De Jesús. La cual actúa poderosamente en mí. O sea que Pablo fue un hombre incansable, que entregó su vida al Señor, trabajó duramente en la obra del Señor. Dice: todo lo que yo sé lo tengo por basura. Y Pablo fue un hombre consagrado a Dios, que dio su vida al Señor. Fue un mártir del Señor. A Pablo lo decapitaron los romanos. Y Pablo es un mártir. Y escribió sus 13 cartas paulinas. Y es un hombre, pues es un gran hombre en el Señor, con unas enseñanzas muy profundas. Dice Pedro: Pablo es difícil de entender por sus enseñanzas. Es un hombre culto, preparado, que amó al Señor y nos dejó una gran cantidad de enseñanzas aquí en la palabra del Señor. Y él, ¿por dónde anduvo Pablo? Naufragios, azotes, lo dieron por muerto, con hambre, con grandes necesidades, y Pablo firme, y dio su vida por el Evangelio. Y Pablo es salvo. ¿Por qué? Porque él le entregó su vida al Señor. Entonces, ¿por cuál puerta entró Pablo? ¿Por la ancha o por la angosta? Por la angosta. Le costó la vida. Hasta ese grado, le costó la vida. Ahora nosotros, que no nos vea un hermano un poquito mal, o que no nos salude, o que cualquier cosita, no, ya no voy porque ese hermano no me habla. Y ya no voy porque ese hermano me miró feo, o la hermana me miró feo. Oye, qué niñadas son esas. O sea, ¿qué dirá el Señor? ¿Qué dirá el Señor? ¿Qué dirá el Señor cuando nosotros actuamos así? Y ahorita la iglesia está tan frágil que tú ni siquiera le puedes dar un consejo a un hermano porque ya le pareció mal.
¿Sí me entienden cómo, hermano? Delicadísima la gente. Ahorita por la más mínima cosa, no, ya no voy. Pero hombre, no. Así como vamos a entrar por la puerta angosta, así como. Eso es irnos por la puerta ancha. Así como. Y al rato te encuentran los hermanos de carne asada en carne asada y de fiesta en fiesta. Ahí sí van, ahí sí pueden ir. La puerta ancha. Ahí sí están muy a gusto. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Hebreos 12:4. Dice Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No nos ha costado sangre. Imagínense, hermano, que nos pusieran una golpiza por venir a la iglesia. Nunca más en la vida volvemos a la iglesia. A Pablo lo azotaron 3 veces y lo dieron por muerto. No le dieron el azote número 40 porque lo mataban, le dieron 39. Aleluya. Y los látigos de los romanos tenían puntas de hueso en la punta, que cada latigazo se metía el látigo en la carne y cuando lo sacaban rasgaba la carne. O sea que le dejaron rasgada la espalda. Y él dice, yo cargo las marcas del evangelio y del amor de Cristo, yo las cargo en mi cuerpo. Imagínense, hermano, que nos pusieron una latiguiza de ese tamaño por seguir a Cristo. No, hombre, que vamos a andar siguiendo a Cristo. Fue la última vez que lo seguimos. Así como. Ahora, la puerta angosta trae todas estas cosas. Gracias a Dios que vivimos todavía en un país donde no hay persecución, donde todavía nos permiten congregarnos, que no sabemos hasta cuándo nos lo permitan. Porque al paso que van las cosas, pronto va a haber persecución para la iglesia. Y ahí, entonces sí se va a definir cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos. Aleluya. Porque en las tribulaciones y en los problemas es donde se define quién es verdadero y quién es falso. Y viene un tiempo difícil para la iglesia. Y en otros países ya está sucediendo. En China hay matazón de hermanos. En los países musulmanes, los que se convierten a Cristo, es firmar su muerte. Por eso Pablo dice que si confesares que Jesús es el Señor. Porque cuando un soldado romano te encontraba en el camino real, te decía, ¿quién es el rey? No, pues César, el emperador romano. Y si tú decías, no, el rey es Cristo, así te andaba yendo. Ahí firmabas tu sentencia de muerte. Te empezaron una latiguiza. Y si no te arrepentías de tu fe, a la cruz. Esos romanos, cuenta la historia, que llegaron a crucificar 2,000 personas. 2,000 personas. A los lugares donde iban los crucificaban, porque era el máximo tormento que ellos tenían. Entonces, por eso, ahorita que podemos servir al Señor, que lo podemos honrar con nuestra alabanza, con nuestro servicio, con nuestra adoración, con nuestro culto, a reunirnos, a alabar y glorificar el nombre del Señor, hagámoslo con gusto. Amén. Aleluya. Miren qué hermoso lugar nos tiene el Señor. Qué maravilla, miren nomás qué comodidad y qué elegancia. Así de bueno es el Señor. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no seguir a Cristo por la puerta angosta? ¿Por qué no hacerlo? Mira, ahí veo unos regalos ahí donde se sienta esta Carolina y Chiles, ¿verdad? Mira, así es el Señor. Él nos espera a que nos acerquemos a Él. ¿Cuántas cosas buenas tendrá el Señor para nosotros todos los días? ¿Cuántas cosas buenas tendrá? Yo creo que ha habido días que el Señor hasta espanta al espíritu de muerte y le dice, no es tiempo que te lo traigas, no te doy permiso que te lo traiga. Hasta ese nivel. Y somos malagradecidos. Y no buscamos al Señor con gusto y con alegría. Se nos hace difícil. ¿Ven cuántos hermanos no vinieron ahí? A lo mejor andan en la Walmart o andan por ahí en la tienda, sabrás dónde andarán. Y así como. O sea, ¿por qué no tomamos conciencia
Yo a veces me pregunto y digo, y todavía no tengo la respuesta. Digo, Señor, ¿por qué tan poca gente quiere servirte fielmente? Porque son contados los que quieren servir fielmente. ¿A qué se debe? Y yo todavía no lo entiendo. Ojalá que un día me lo haga entender el Señor. Pero es la mayoría de la gente que quiere andar por la puerta ancha y no por la puerta angosta. Andemos por ¿cuál puerta? Estrecho. Por la puerta estrecha. Que su fin es vida eterna. Y Aleluya. este es un caminar de resistencia hasta que muramos o que venga el Señor. No podemos abandonar al Señor, tenemos que estar ahí. Ahí. Leti y yo ya llevamos ¿cuántos años? ¿22 o cuántos? 22. Como 22. Y ahí están, ahí vamos. De conocer a Dios. Yo le digo a Leti, nos estamos haciendo viejos juntos. Pero ahí la llevamos, ahí vamos, sirviéndole al Señor, pero juntos. Ahí vamos. Es una bendición. Mire, tengo el pastor Angelito acaba de morir, el de Guatemala. ¿Recuerda al pastor Angelito? Bueno, hace 4 días murió, ya lo enterraron. Él a las 4 de la mañana se levantaba en Guatemala capital y se iba a predicar al mercado. Terminaba del mercado y se iba al parque. Se regresaba a su casa a almorzar y en la tarde se iba otra vez al parque a predicar en la calle con una bocinita, un megáfono, algo así que le llaman así. Y así sirvió hasta que murió y se fue con el Señor. Entonces, ¿en cuál puerta, en cuál camino anduvo ese hombre? En el angosto, sirviendo con los recursos que Dios le daba, que eran muy limitados. Un hombre humilde, pero amó al Señor hasta sus últimos días, hasta que ya no pudo caminar. Me decía, pues ya no puedo caminar, pues ya no puedo ir, pero cuando pude, fui. Y Dios ve eso. Por eso, usted no se canse de servir, que a su tiempo segará. Una vez me dijo el Señor, no te canses de servir, que a mi tiempo segarás. Y sí, llega un tiempo que uno va a segar lo que sembró en el Señor. Amén, mis amados. Amén. No se cansen de servir, háganlo con gusto, con alegría, con gozo, sabiendo que vamos por la puerta angosta, pero que su fin es vida eterna. Sí, Amén. ¿Amén, mis Aleluya. amados? Bien, damos gracias al Señor. Póngase sobre sus pies.